Bienvenidos una vez más. Los saludo a su host Fabricio y estaremos viendo lo que sería la estructura del mercado. La estructura del mercado y saber entenderla es como saber entender el lenguaje del mercado y va a ser sumamente importante. Cabe recalcar que a veces la estructura suele ser un poco confusa dependiendo del tipo de gráfico en el que estemos, en la temporalidad en la que estemos y dependiendo mucho del par en el que estemos. Hay pares o activos que tienen una estructura más clara. Hay otros pares o activos que también tienen estructuras muy confusas. Por lo cual aquí donde viene mucho en juego es saber escoger bien los pares y saber escoger los activos que están dando las mejores estructuras en ciertos casos. Y en caso de que no se esté dando una buena estructura, será mejor simplemente sentarnos y hacer absolutamente nada. Saber entender y leer la estructura del mercado va a ser una de las piezas fundamentales que va a depender mucho de tu éxito en el trading o no, relacionados meramente con el aspecto del análisis técnico, todavía sin tocar lo que serían los aspectos psicológicos o de manejo de riesgo, porque la acción del precio en sí se ve reflejada en la estructura y esta estructura es clave para nosotros poder estar en el lado correcto en vez de estar en el lado incorrecto del mercado, porque de la estructura del mercado y de cómo nosotros podamos interpretarla va a depender mucho de si vamos a estar en una operación con alta probabilidad de éxito o más bien con una poca probabilidad de éxito en caso de que estemos del lado equivocado, ¿ok? Entonces, sin más ni menos, vamos a empezar. Por acá tenemos lo que sería el oro. El oro es un activo que me parece que está en el punto medio. A veces tiene estructuras un poco confusas y a veces tiene estructuras muy claras, por lo cual me hace a mí escoger el oro como una muy buena herramienta a recomendación para todos ustedes, ¿ok? También vamos a ver un poco de Forex y aquí es donde entran mucho en juego porque yo elijo mucho lo que son los índices en comparación con Forex. Forex presenta estructuras muy desordenadas, a veces suele haber demasiada manipulación. Estamos hablando de que en Forex hay gobiernos, hay empresas multinacionales que también hacen grandes compras de divisas. Hay también bancos que suelen manipular mucho el precio porque tal vez quieren estabilizar su economía y demás. Por eso lo hace un activo, a mi parecer, no tan atractivo por las estructuras que ofrece. A veces puede causar mucha confusión. Y por eso yo prefiero optar por activos como el Nasdaq, que me da estructuras más ordenadas, más bonitas y más predecibles, ¿ok? Acá tenemos lo que ha sido el Nasdaq en los últimos meses, ¿verdad? Y podemos ver cómo ha hecho una serie de altos más bajos y bajos más bajos de una manera muy estructurada y muy ordenada. Los cambios de estructura también suelen darse con mayor claridad. Los movimientos suelen ser más directos. No se andan con tantos movimientos en falso que arriba, que abajo, simplemente el mercado se mueve de una manera más fluida y podemos ver cómo eso también se repite en índices como el Dow Jones o el Nasdaq. Aquí es donde realmente yo quería tocar mucho el tema de por qué yo recomendaré siempre operar índices y por qué yo no opero Forex y la verdad no lo recomiendo para nada, menos para una persona que está todavía en el proceso de convertirse en una persona rentable. No estoy diciendo que una persona no se puede convertir rentable operando Forex, pero no creo que eh, no creo que este mercado dé las oportunidades más favorables para que un trader se pueda evolucionar y pueda tener un ambiente más apto para poder estimular mejor sus habilidades. Vamos a empezar aprendiendo a identificar reversiones. Supongamos que andamos buscando vender porque hipotéticamente vemos como en el mercado hay un dominio de vendedores. Los tiburones están llevando los precios hacia la baja, así que estamos buscando ventas. Pero estamos identificando una zona de retroceso para poder fluir a la baja con los tiburones, ¿ok? Entonces, vemos una estructura a la alza compuesta por altos más altos y bajos más altos, ¿ok? Hasta que logramos identificar algún tipo de patrón o algún tipo de violación de algún punto estructural
que encienda las alarmas y que confirme nuestro paso número 1 ante un cambio de tendencia, que sería la violación de un punto estructural. Así que suponemos que el mercado empieza a subir. Posteriormente podemos ver que el mercado empieza a moverse y a enrangarse, empieza a moverse en un rango en el que tal vez todavía no ha quebrado ni violado ningún punto estructural, ¿verdad? Hasta que llega un punto en el que el mercado decide violar un punto estructural. Por eso es muy importante empezar a determinar cuáles son los puntos estructurales. Uno de los grandes errores que cometen muchas personas o novatos en el trading es que creen que este punto de por acá es un punto estructural. Aquí es donde yo quiero hacer mucha mención de que el punto estructural es el último mínimo después de que se haya creado un máximo, ¿ok? Entonces, ¿cómo sabemos en este caso cuál es el último punto estructural? No es este y no es este. Es el último punto de estructura que hizo el mercado antes de romper este máximo de por acá, ¿verdad? Entonces, el último punto de estructura sería este de por acá. Este sería el punto en el que nosotros debemos enfocarnos, ¿verdad? Para detectar algún tipo de violación. Marcamos esta zona de soporte y me gustaría recalcar lo siguiente. Al ser esta zona una gran zona de demanda o una zona de interés por parte de inversionistas grandes, no importa si aquí vemos un quiebre, ¿verdad? No importa si aquí vemos que hay velas de rechazo o si hay algún tipo de actividad, inclusive podríamos ver algún tipo de robo como el que hablamos en el episodio pasado y podríamos ver cómo el mercado sube, ¿ok? Esto es totalmente normal en esta zona. Lo que andamos buscando como violación es un quiebre muy claro con fuerza, ¿ok? Estamos buscando algo como así. No estamos buscando algo como acá y que luego suba, ¿ok? Estamos buscando un quiebre, porque esto también suele pasar. A veces el mercado lo que hace es que engaña a las personas creyendo que el precio llegó, rompió por acá y que luego se va a ir a la baja, ¿ok? De igual manera, me gustaría recalcar que muchas cosas pueden pasar y que esto puede pasar. El trading es puramente probabilidades y a veces la estructura va a fallar. A veces el mercado también va a llegar hasta acá, nos va a encender las alarmas, nosotros vamos a buscar ventas y luego el precio continúa subiendo. Lo importante es saber reconocer esas estructuras y aumentar las probabilidades a nuestro favor, porque la gran mayoría de veces va a ocurrir de la manera en la que yo la estoy explicando y la que voy a terminar de explicar, ¿ok? Entonces, lo que estaríamos buscando en esta zona de estructura es una clara violación. Entonces, buscamos que el precio rompa con fuerza hacia la baja, ¿verdad? Y luego lo que buscaríamos sería una confirmación del cambio de estructura. Sería buscar el paso número 2. Lo que nos confirma el cambio de estructura sería que el precio llegue, se devuelva y empiece a cambiar la secuencia de patrones de la estructura alcista a la estructura bajista, que empiece a ser una estructura a la baja, ¿ok? Que está conformada por altos más bajos y bajos más bajos. Entonces, pasamos de generar altos más altos a bajos más bajos. Ahora, ¿en qué momento confirmamos nuestro punto número 2? Confirmamos nuestro punto número 2 cuando en el paso número 1 se da esta violación, que la vamos a poner en rojo, y cuando el precio vuelve a romper este punto. En el momento en el que el precio viola otra vez o quiebra este punto estructural, nos confirma ya la secuencia. Hasta este momento es que se confirma la secuencia.
Entonces, nosotros podríamos hacer dos cosas. Podríamos anticiparnos ante este movimiento y colocar una venta en este retroceso, o lo que sería más recomendable, esperarnos a una confirmación. Una vez el precio nos da la confirmación acá, nosotros podríamos ya empezar a buscar compras en este nivel de por acá, en el retroceso, con la estrategia de nuestra preferencia. Y así es como podríamos continuar un movimiento en gráficos mayores a la baja, en gráficos menores, para poder así tomar esa transición. Ahora vamos a pasar a identificar las macro, las micro y las mini tendencias. Las macro tendencias básicamente serían estas de por acá, ¿ok? Estamos en gráficos mayores, vemos como hay bastante decisión, velas de decisión hacia la baja, pero también podemos ver cómo el precio llegó a una zona de soporte por acá, llegó a una zona de demanda que vamos a marcar por acá, ¿ok? Así que en esta zona de demanda podríamos esperar algún tipo de reacción. Esta sería la tendencia macro, una tendencia a la baja, ¿verdad? Esta sería una tendencia macro, una tendencia al alza. Si nos venimos a gráficos menores, podríamos identificar lo que sería una mini tendencia, ¿verdad? Que sería esta tendencia de por acá, una tendencia menor, una tendencia dentro de una macro tendencia. Aquí podemos ver cómo hay una tendencia a la baja. Si inclusive nos venimos a gráficos menores, podemos identificar, ¿verdad? Cómo el mercado viene haciendo una secuencia de altos más bajos y bajos más bajos, ¿ok? Hasta aquí vamos bien. Nosotros esperamos a que el precio llegue a nuestra zona de demanda para ver qué es lo que va a hacer el precio, si va a romper o si va a reaccionar y devolverse. Lo ideal sería que, como estamos en una tendencia alcista en gráficos mayores, ¿verdad? Y como el precio ha venido a una zona de demanda, ¿verdad? A donde hay mucha demanda, lo ideal sería que el precio a partir de este nivel empezara a reaccionar de manera contraria a la tendencia que ha venido haciendo. Entonces, ¿qué es lo que vemos por acá? Vemos que el precio llega y se acerca a nuestra zona, viene haciendo una secuencia de altos más bajos. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es identificar el punto de estructura donde nosotros podríamos empezar a denotar una violación, el cual sería este de por acá. Vemos cómo el mercado llega, baja, viene y ha respetado estos altos de por acá. Podemos ver cómo aquí hizo una resistencia, ¿verdad? Tenemos una zona que fue respetada. Vamos a ponerla de color verde. Nunca la rompió, nunca la violó. Hizo otro mínimo por acá. El mercado llegó y hizo otro máximo por acá, ¿verdad? Y luego el mercado hizo otro mínimo. Entonces, aquí el último punto estructural sería este de por acá, porque fue el último máximo después de hacer el último mínimo, ¿verdad? Entonces, marcamos esta gran zona de por acá, que también vemos que era una zona pivote. ¿Por qué una zona pivote? Porque antes fue soporte. Y marcamos la zona por acá. Cuando el precio llega y viola esta resistencia a la apertura de la sesión de Londres, el mercado, ¿qué es lo que hace? Luego retrocede y luego nos confirma por acá el paso número 2. Nos confirma la nueva estructura. ¿Por qué? Nos la confirma porque el paso número 1 fue que nos violó.
Aquí hubo la violación. Y en el paso 2 nos confirmó por la razón de que rompió este máximo y ya empezó otra nueva secuencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El mercado llega, hace su primer alto más alto, hace luego, después de quebrar, hace un bajo más alto y luego lo volvió a romper. Acá es donde nosotros ya podríamos empezar a buscar oportunidades de compras con nuestra estrategia de preferencia, ¿ok? Entonces aquí ya podríamos ir marcando nuestros puntos estructurales. Tenemos este punto estructural, este alto por acá, tenemos este bajo por acá, luego tenemos este alto por acá, luego tenemos este bajo por acá, tenemos este alto por acá y aquí tenemos este bajo por acá. Aquí es donde quiero explicar algo muy importante. Ustedes dirán, bueno, pero aquí podemos ver cómo este fue el último punto estructural, ¿verdad? Este punto que lo voy a poner morado. Este fue el punto estructural, el último punto. El mercado llegó y lo rompió, lo violó. En este caso, vos te estarías preguntando, bueno, si lo violó, entonces significa que estamos en una tendencia a la baja. Estaríamos de nuevo en una tendencia a la baja y invalidaríamos todas las entradas que hubiésemos colocado para empezar a agarrar la transición, de ser el caso que el mercado hubiese hecho este mínimo, hubiese hecho esto y hubiera confirmado otra vez con un paso número 2 este rompimiento de este mínimo de por acá. De haber sido este el caso, estaríamos confirmando otra vez la continuación de la tendencia predominante anteriormente, que sería la tendencia a la baja. Pero esto no ocurrió. A diferencia de esto, ¿qué fue lo que pasó? El mercado llegó, volvió a un punto estructural, ¿verdad? Muy importante, que era este, que fue el primer mínimo después de haber roto la tendencia, cargó combustible y luego se fue a hacer otro máximo por acá, ¿ok? Entonces, aquí es donde yo voy a explicar un tema muy importante que tiene que ver mucho con las temporalidades. Aunque en este gráfico se pueda ver un cambio de estructura o un rompimiento de una evaluación de un punto estructural, si nos venimos a gráficos mayores, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo la estructura sigue siendo cómo esta estructura que vimos anteriormente va perdiendo un poco más de peso. Esto puede sonar un poco complicado, pero lo voy a explicar de la manera más sencilla posible. Entre mayor la temporalidad, mayor la relevancia. Entre menor la temporalidad, menor la relevancia. En los gráficos de 3, 5, 10, 15 minutos vamos a ver muchos cambios de estructura, pero lo que va a tener más relevancia es lo que está teniendo los gráficos mayores. Por eso es que hay que tener perspectiva. Por eso hay que desarrollar la intuición. Por eso hay que desarrollar este tipo de lecturas de estructura para nosotros poder tener un sentido común. Porque aquí es donde muchos traders empiezan a discutir y por lo cual yo recomiendo que tengas este viaje totalmente solo. Porque a veces, aunque yo aquí pueda ver una estructura al alza, otra persona puede ver esto a la baja porque su entendimiento de la estructura tal vez es de diferente manera. Y él está en lo correcto, yo también estoy en lo correcto. Porque en el trading nadie tiene razón. Porque en el trading absolutamente todo puede pasar y porque es un juego de probabilidades. Por lo cual en gráficos menores van a haber cierto tipo de cambio de estructuras. Lo importante es reconocer la validación de los puntos más importantes. Aquí podemos ver cómo el mercado, ¿verdad? Venía haciendo su estructura y esto es algo que yo recomendaría que ustedes hagan con esta herramienta de ruta, ¿verdad? Que se puede agregar acá. Que ustedes vayan marcando la estructura para ustedes poder tener mayor entendimiento sobre esta. Así que yo recomiendo que ustedes hagan esto mismo al empezar. Vayan marcando los puntos de estructura y luego ustedes vayan viendo, ok, ya aquí se violó.
Ok, ya aquí se confirmó. Hacemos un mínimo y aquí ya estamos para arriba. Ahora, el precio que fue lo que vino a hacer, vino y quebró, ¿verdad? Pero la reacción que hubo aquí en esta zona de soporte nos hace indicar que lo que estaba haciendo el precio era agarrar más liquidez y luego irse para el lado contrario. Entonces, aunque este nivel se violó, esto no quiere decir que la estructura haya cambiado. ¿Por qué? Porque todavía no se ha confirmado. ¿Por qué? Porque todavía el precio no hizo un mínimo por acá para confirmar o para invalidarnos nuestra estructura, ¿ok? Entonces, básicamente, esto de la estructura es mucho de validación e invalidación. ¿Ha validado todavía? ¿Ha invalidado todavía? Probablemente no, probablemente sí, probablemente lo vaya a hacer, probablemente no lo vaya a hacer. Entonces aquí es donde viene mucho el desarrollo del sentido común para la estructura en sí. Entonces, el mercado llegó, agarró liquidez en esta zona de por acá y aquí es donde hay que tener mucho análisis para saber y reconocer con un análisis de velas qué es lo que está haciendo el mercado en esta zona y cómo está reaccionando. Aquí es donde tenemos que activar nuestras habilidades de reconocimiento de velas que ya expliqué anteriormente, con velas de decisión, velas de indecisión y también en gráficos menores.